Estimados participantes, en esta oportunidad vamos a estar hablando de un punto sumamente importante como es la ética organizacional. ¿Qué significa ella realmente para una estructura? ¿Cuál es el sentido, sus ventajas y sus limitaciones como tal? En realidad, la ética organizacional se define como aquel proceso mediante el cual los principios éticos se integran de manera formal y sistemática en la estructura, cultura y operaciones de una organización, dejando así de depender solo de la voluntad individual. Eso es básicamente lo que debemos considerar como una ética organizacional. Obviamente que este concepto tiene sus principios básicos. Por tal motivo, en este momento vamos a hablar de los principios éticos organizacionales claves. Para ello vamos a hacer referencia a cuatro puntos fundamentales. Número uno, la integridad. Número dos, la justicia, equidad. Número tres, la responsabilidad social. Y número cuatro, la transparencia. Comencemos con el primero. ¿Cuál es el sentido de la integridad? Estos principios son el motor del proceso, es decir, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. De igual forma, en cuanto a la justicia y la equidad, debe existir un trato imparcial y respeto a la diversidad. En cuanto a la responsabilidad social, se debe actuar en beneficio de la sociedad y el medio ambiente que nos rodea o donde nos estamos desenvolviendo. Y en cuanto a la transparencia, debe existir por lógica una apertura y honestidad en la gestión y la comunicación. Estos cuatro elementos, componentes básicos, son realmente la base, el sentido fundamental de los principios que rigen una adecuada ética organizacional. ¿Cuáles son las ventajas que se presentan al institucionalizar la ética dentro de una empresa o de una organización como tal? Bueno, tenemos allí una serie de elementos que nos permiten hablar de este punto como tal. En primera instancia, mejora la reputación y la confianza. Número dos, reduce los riesgos. Número tres, fomenta un buen ambiente laboral. Y número cuatro, la sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué significa cada uno de estos puntos? Bueno, iniciamos entonces con la mejora de la reputación y la confianza. Es decir, una adecuada ética organizacional tiende a atraer clientes, inversores y talento. Clientes porque amplía el campo de espectro de la empresa en el mercado. Inversores porque llama la atención al inversionista externo para que venga e invierta dentro de la empresa. Y también el talento humano que existe en el mercado y que es importante aprovecharlo como tal. Por eso se habla de la mejora de la reputación y la confianza. En cuanto a la reducción de los riesgos, obviamente que disminuye la probabilidad de sanciones legales y de conflictos. Son dos cosas totalmente distintas. Las sanciones legales vendrán lógicamente de los entes fiscales institucionalizados en el mercado, que por lógica existen en todos los países,
Y los conflictos generalmente laborales, pues es normal, puesto que toda empresa está conformada por el talento humano y el talento humano es problemático a la larga y tiene objetivos específicos e individuales o por grupo. Entonces, una adecuada ética organizacional permite minimizar estos elementos riesgosos como tal. Y por último, tenemos fomenta un buen ambiente laboral. Esto es producto de los anteriores. Es decir, incrementa la lealtad, la moral y la productividad de los empleados. Por lógica, un buen ambiente laboral tiende entonces a ampliar, a que el recurso humano se sienta contento, atraído por la forma de trabajar en la empresa, y entonces eso tiende inclusive a mejorar el logro de los objetivos como tal. Y por último, tenemos la sostenibilidad a largo plazo. Posiciona a la empresa para enfrentar desafíos futuros. Obviamente que para el logro de todos estos elementos que acabamos de dilucidar, tienen que existir mecanismos para esa adecuada institucionalización. En esos mecanismos vamos a estar hablando de los elementos fundamentales. Vamos a hablar de las herramientas formales y de las herramientas informales. Comenzamos entonces con las herramientas formales, la estructura como tal. Tenemos allí en primera instancia el código de ética y o conducta que debe imperar o debe estar establecido dentro de toda estructura organizacional. Bien, ¿qué significa esto realmente dentro de una empresa como tal? Es un documento que establece las normas específicas de comportamiento, tal cual como los manuales de función, como los manuales de política, como los manuales de normas y procedimientos que existen en toda empresa, que nos marcan la pauta o nos indican el camino a seguir. Igualmente, el código de ética o el código de conducta nos va a indicar cuál debe ser nuestro comportamiento dentro de aquella empresa como tal. De igual forma, aparte del código de ética, debemos tener un comité de ética o un comité de cumplimiento. ¿Qué significa eso? Deben existir órganos encargados de vigilar, de interpretar y de aplicar las normas éticas. Generalmente siempre están en el alto nivel y está conformado por diversos grupos o representados por distintos grupos de la institución como tal, la alta gerencia, la gerencia operativa y algunos representantes del sector trabajador como tal. De igual forma, canales de denuncia. En el caso de existir fallas, eh, mecanismos seguros y confidenciales para reportar las violaciones en caso de existir como tal. Es donde se va a acudir formalmente cuando consideramos que se está violando la normativa legal institucionalizada dentro del ámbito de la ética organizacional. Y por último, las adecuadas políticas y protocolos. Es decir, deben existir por lógica normas claras sobre conflictos existentes o que puedan generarse dentro de la empresa. Así como tenemos las estructuras formales, también podemos hablar de los mecanismos informales, que es decir, la cultura como tal. En este punto, primero vamos a hablar de algo sumamente importante como es el liderazgo ético. ¿Qué significa esto? Bien, los directivos deben ser el modelo a seguir, es decir, el ejemplo, e integrar la ética en la toma de decisiones. Eso es sumamente importante y
que se visualiza normalmente en todas las organizaciones como tal, el liderazgo formal. De igual forma, debe existir en un segundo punto la formación y la capacitación continua. Es decir, deben existir programas para desarrollar el pensamiento crítico y la competencia ética de los mismos trabajadores como tal. En una tercera instancia, la comunicación de valores, es decir, el refuerzo constante de los valores organizacionales en todos y cada uno de los niveles. Y por último, sumamente importante, el debido reconocimiento y la recompensa, es decir, incentivar el comportamiento ético. Como podemos ver, estos mecanismos informales, es decir, que engloban toda la cultura básica de la ética organizacional, son sumamente importantes, tanto el liderazgo ético de la alta gerencia como la formación y la capacitación continua de todos y cada uno de las personas, del personal operativo que existe en la empresa. De igual forma, la debida comunicación entre los niveles operativos gerenciales y el trabajador formal. Y por último, el reconocimiento y la recompensa a todas y cada una de las actividades que vayan en pro de los objetivos de la institución como tal. Tenemos entonces mecanismos formales y mecanismos informales. Ahora bien, ¿por qué se habla del liderazgo ético y la práctica diaria? ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente que debemos visualizarla como desde dos puntos de vista. Número uno, el rol del liderazgo. El líder ético actúa como un catalizador para el crecimiento personal y grupal, generando un fuerte sentido de pertenencia y compromiso con la integridad. Y al mismo tiempo, entonces, implica por lógica la coherencia entre la acción y la palabra y de igual forma la promoción de espacios de reflexión serena y por último la garantía de que las decisiones directivas provengan de un marco ético. Por ese motivo se dice que es de fundamental importancia el liderazgo ético dentro de la institución como tal. Y de igual forma, un segundo punto que sería la ética en la toma de decisiones. La institucionalización garantiza que la ética sea un factor consciente y obligatorio en cada nivel de decisión e implica por lógico, número uno, evaluar el impacto de las acciones en todos los grupos de interés y de igual forma el debido cuestionamiento, es decir, qué podríamos hacer que no estábamos haciendo debidamente, a quién vamos a beneficiar y de igual forma evitar el aprovechamiento de vacíos legales que puedan existir. Estos dos elementos, el rol del liderazgo y la ética en la toma de decisiones, es lo que podemos considerar como la práctica diaria del liderazgo ético dentro de una estructura organizacional. Como pueden ver, este, podemos concluir que la institucionalización recalca la transformación de la ética en una ventaja competitiva, que la ética misma y un pilar de la sostenibilidad. De igual forma, requiere la integración de mecanismos tanto formales como los códigos e informales como la cultura y el liderazgo. Y por último, fomenta el cumplimiento ético a través de la responsabilidad impartida y el ejemplo. Estos puntos son fundamentales en el adecuado desenvolvimiento de una empresa. Por tal motivo, son de vital importancia mantener la adecuada ética organizacional